entrando al tema 4 de trigonometría. Entonces ahora vamos a ver como primer paso cuál es la conversión que hay entre grados y radianes, cuáles son las razones trigonométricas principales, es decir, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cuáles son los ángulos notables, cómo obtenerlos a partir de triángulos preestablecidos. Luego vamos a ver las identidades trigonométricas, vamos a ver la fundamental y a partir de ella cómo se derivan las demás. Por consecuencia vamos a ver la circunferencia unitaria a la cual aparecen las identidades trigonométricas y por último veremos las aplicaciones o ejercicios. Bien, entonces entrando a grados y radianes tenemos que hay una equivalencia fundamental que es que pi equivale a 180 grados. A partir de eso se puede plantear una regla de 3 y en base a eso sacar el resultado que nosotros queramos. Entonces veamos, vamos a transformar 60 grados a radianes. Entonces si tenemos que pi equivale a 180 grados, vamos a mirar cuánto vale 60 grados en radianes. Entonces hacemos la cruz, pi por 60 da 60 pi y x por 180 y nos da esta igualdad. Despejando x, entonces pasamos 180 a dividir y por consecuencia nos da 60 pi sobre 180. Sacamos 60, la 60ava parte de arriba y la 60ava parte de abajo. 60 dividido sobre 60 da 1 y 180 dividido sobre 60 nos da 3. Es decir que 60 grados equivale a pi tercios radianes. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando pasamos de 3 pi medios radianes a grados. Obtenemos pi es equivalente a 180 y queremos ver a cuánto equivale 3 pi medios radianes en grados. Lo mismo la vez anterior, pi por x y 180 por 3 pi sobre 2. Entonces 180 por 3 nos da 540 pi y sobre 2. Sacamos la mitad arriba, la mitad abajo y nos da 270. Pero antes lo que vamos a hacer es pi está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí lo ven? Entonces cancelamos pi arriba, pi abajo y nos queda 540 sobre 2. La mitad de 540 es 270. Y ya obtuvimos la equivalencia de 3 pi medios en grados. Bien, es lo único que necesitamos saber sobre eso. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas básicamente son 6, que ya se habían comentado antes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y secante. Entonces un truco para no olvidarlas, yo lo utilizo, es el siguiente: coca, coca, hh. Y lo mismo de abajo, de derecha a izquierda: coca, coca, hh. ¿Ok? Y poniendo seno, coseno, tangente, todo en orden, como lo conocemos, y ya obtenemos las razones trigonométricas, que son estas de acá. ¿Sí lo ven? Importante. En trigonometría, básicamente todo se maneja en términos de círculos, triángulos y ángulos. ¿Ok? Entonces no olvidemos que para un triángulo rectángulo, no olvidemos que el símbolo de ángulo recto es un cuadrado. Tenemos la relación de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces ahora, ¿cómo hacemos nosotros para recordar cuál es el seno o el coseno de cada uno de los ángulos notables? Bien, los ángulos notables en sí básicamente no son más de 6, que son básicamente 30, 60, 90, 180 y podríamos decir que en ciertos casos 270. ¿Ok? Es lo que nosotros tenemos que saber. En base a eso, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Planteamos un triángulo equilátero. Acuérdense que un triángulo equilátero si tiene 3 lados iguales, por tanto nosotros vamos a obtener 3 ángulos iguales. ¿Ok? Y como los 3 lados valen lo mismo, vamos a decir que cada lado vale 2. ¿Ok? Listo. Ahora, si yo trazo una bisectriz desde este ángulo de arriba hasta la parte de abajo, recordemos que una bisectriz parte un ángulo en 2 ángulos iguales de igual medida. Por lo tanto, este lado acá mediría 30 grados y este acá otros 30. ¿Ok? Sacando entonces el triángulo tendríamos que la medida de este lado es 2 y la medida de abajo es 1. ¿Por qué? Porque dividió el ángulo en 2 partes iguales y por ende este lado lo dividió en 2 partes iguales. La mitad de 2 es 1. Entonces tenemos el ángulo de 60, tenemos el ángulo de 30, pero nos falta este cateto de aquí. Haciéndolo mediante la relación de Pitágoras tenemos que hipotenusa al cuadrado, es decir 2, más el otro cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, más el otro cateto podemos hallar este lado de acá. Luego, si pasamos el 1 a restar al otro lado, entonces nos queda 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Que esto es básicamente 4 menos 1 nos da 3. Y como lo tenemos al cuadrado, pues nos toca sacar raíz al otro lado. ¿Eso qué implica? Que ese cateto aquí mide raíz de 3. ¿Listo? Ahora, a partir de eso, nosotros ya teniendo estos ángulos y estos triángulos preestablecidos, podemos hacer lo siguiente. ¿Cuál es el seno de 60? Entonces, el seno de 60 nos dicen que es ángulo, lado opuesto sobre hipotenusa.
el lado opuesto de 60 es raíz de 3, que es el que no toca el ángulo, y la hipotenusa siempre va a ser 2, que es el lado más largo. Por tanto, el seno es raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es el coseno? Es cateto adyacente, es decir, este, sobre hipotenusa, que es 2, es decir, 1/2. ¿Sí lo ven? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, raíz de 3 sobre 1, que equivale a raíz de 3. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, 1 sobre 3. Pero si nosotros recordamos, una forma mucho mejor de expresarlo es, si yo tengo esto, 1 sobre raíz de 3, nosotros racionalizamos, es decir, hacemos esto. Esto básicamente es como multiplicar por 1, ¿no? Recuerden. Entonces, ¿qué nos queda? Raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3, es decir, esto que tenemos. Es decir, nos da esto que tenemos acá, ¿ok? Listo. Entonces, ahora sacamos el secante. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa 2 sobre 1, entonces 2 sobre 1 nos da 2. Y luego, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa 2 sobre cateto opuesto, entonces lo mismo racionalizamos. 2 sobre raíz de 3, racionalizamos. Nos queda 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. Y por eso nos da este resultado de acá. ¿Ok? Listo. Bueno, luego de haber hecho eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo con un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Entonces se los dejo para que lo analicen ustedes. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien. Entonces, razones trigonométricas. Bueno, lo mismo podemos hacer para un triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso, este y este miden 1. Recordemos que si un triángulo tiene dos lados iguales, implica que tiene dos ángulos iguales, es decir, estos internos. Como este es un triángulo rectángulo, pues este mide 90 y solo nos queda 90. Y como estos dos ángulos deben ser iguales, pues 90 dividido sobre 2 nos da 45 y 45. ¿Ok? Listo. Haciendo Pitágoras nos da que la hipotenusa es igual a raíz de 2 y podemos hacer las mismas relaciones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, listo. Ahora, vamos con la identidad trigonométrica fundamental sacada a partir de el círculo unitario, que es igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, eso es igual a 1. ¿Ok? Luego, esta es la identidad trigonométrica fundamental. Si yo divido toda esta ecuación sobre coseno cuadrado del ángulo, entonces ¿qué voy a obtener? Seno sobre coseno, si nosotros hacemos la equivalencia entre cateto opuesto sobre cateto opuesto, sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa, se cancelan las hipotenusas. ¿Qué nos queda? Cateto opuesto sobre cateto adyacente al cuadrado de los dos, es decir, nos queda tangente. Coseno sobre coseno cuadrado es igual a 1. Y 1 sobre coseno cuadrado es igual a secante. ¿Sí? Listo. Luego, si yo despejo tangente al cuadrado, me queda que tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo menos 1. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer dividiendo en seno. Si divido en seno a ambos lados de la ecuación, me va a dar 1 coseno cuadrado sobre seno cuadrado me da cotangente y 1 sobre seno cuadrado me da cosecante. Si yo despejo cotangente, me da cosecante cuadrado menos 1. Y esa es otra identidad trigonométrica fundamental. Bien, ahora, hay dos ecuaciones fundamentales para el cálculo de triángulos, y es la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno básicamente nos relaciona el seno del ángulo con respecto a cada lado. Noten que acá nos dicen seno de alfa sobre A. Seno de alfa sobre A. Fíjense que este es el lado opuesto respecto al ángulo. Lo mismo pasa con esto, seno de beta sobre B. Es el ángulo con respecto a su lado opuesto, que es B. ¿Sí lo ven? Lo mismo acá, seno de phi sobre C. Phi relacionado con su lado opuesto, que es C. ¿Ok? Listo. Luego tenemos otra ecuación, que es la ley del coseno. La ley del coseno nos dice que un lado al cuadrado es equivalente a la suma de sus lados al cuadrado menos el doble de su multiplicación por coseno del ángulo opuesto. Es decir, si yo estoy calculando c cuadrado y yo tengo coseno de phi, implica que yo estoy calculando este lado acá en función del coseno
de su ángulo opuesto, ¿ok? Esa es la manera de relacionarlo. Entonces, ahora miremos algo. Si yo quiero calcular algo con la ley del coseno que debo tener, si cogemos solamente esta parte de acá, recuerden que esa igualdad nosotros la podemos coger por parejas, podemos cogerla aquí, acá, o relacionar seno de alfa sobre A con seno de phi sobre C, es decir, solo cogemos dos partes de esa igualdad. Entonces, ¿yo qué debo tener? Debo tener mínimo dos ángulos, ¿sí lo ven? En el caso de acá, si cogemos esta pareja, debo tener dos ángulos y un lado, ¿sí lo ven? Porque es solo una ecuación, así que yo debo tener solo una incógnita. Por lo tanto, si yo tengo, digamos, la incógnita A, yo debo tener el valor de este lado y los senos de los dos ángulos, ¿ok? Eso es un dato. O la otra opción puede ser que yo tenga los dos lados, estos dos valores, y que me falte un valor de seno. Es decir, yo debería tener este seno de acá, es decir, yo debo tener el valor de dos lados y el valor de un ángulo, ¿ok? Para la ley del coseno, fíjense que está en términos de un ángulo y tres lados. ¿Eso qué implica? Que yo debo tener tres lados, es decir, C, A y B, para poder calcular el coseno del ángulo, o debo tener dos lados y un ángulo. En este caso, digamos, como vemos la igualdad, C está en función de A, de B y de coseno del ángulo. Es decir, yo debo tener estos dos valores y el coseno de este ángulo, ¿ok? Esos son los trucos para recordar cuándo se debe utilizar estas ecuaciones. Y por último, cuando nosotros no tenemos ángulos notables, se utiliza la suma y resta de ángulos. En este caso se utiliza el seno de la suma o resta del ángulo y el coseno de la suma y la resta de los ángulos. Entonces noten algo, nosotros podemos tener suma y resta, ¿ok? Entonces, cuando yo en el seno tengo suma acá, así mismo va a ser acá, va a ser una suma. Y cuando tengo resta acá, así mismo va a ser acá, va a ser una resta. Sin embargo, en el coseno ocurre lo contrario. Si yo tengo una suma acá arriba, acá en la ecuación voy a tener una resta. Y cuando tengo una resta acá abajo voy a tener una suma, ¿ok? Y bueno, y ya está explícitamente identificado cómo es que se maneja cada ecuación. Para el seno se maneja el seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, más o menos dependiendo del seno del segundo ángulo, nótenlo, cambiamos el alfa por el beta, y el coseno del alfa, ya no es beta sino alfa. Con el coseno es mucho más fácil. Se maneja coseno de los dos ángulos más o menos del seno del alfa por el coseno del otro ángulo, ¿ok? Esa es la forma de relacionarlos. Ahora vamos a entrar a la forma de hacer los ejercicios.